Y pasamos ya a la última de este módulo, que la va a dar el doctor José Antonio Oteo del Hospital Universitario de San Pedro de La Rioja, que nos va a hablar de epidemiología de la hepatitis aguda por virus no hepatotropo, casuística e identificación de agentes emergentes. Quiero agradecer a José Antonio la aceptación a la invitación y sobre todo por ser capaz de resumir tantos agentes en 20-25 minutos. Muchísimas gracias, José Antonio. Cuando quieras puedes conectarte. Bueno, pues muchas gracias a JEP por la invitación. Antonio, eres un amigo, aunque me pides que hable de todo lo que no se ha hablado con respecto a las hepatitis. Las hepatitis por virus no hepatotropos son todas las demás hepatitis, ¿no? Y son una verdadera constelación. Hay que considerar que la afectación hepática en el transcurso de las infecciones sistémicas es muy frecuente y que con la cantidad de virus que tenemos que provocan infecciones sistémicas, es muy fácil que se produzcan hepatitis en estos contextos. El curso clínico va a ser desde un proceso infeccioso sistémico que va a provocar desde un cuadro reactivo leve a una hepatitis fulminante, y la severidad de esta afección hepática va a estar en función de diferentes factores que todos conocéis. Como decía, hay una verdadera constelación de virus que pueden provocar hepatitis y, bueno, he puesto aquí la constelación Omicron ya que está de moda. Los más frecuentes y a los que vamos a dedicar parte de esta charla son a los herpes virus, y dentro de estos solamente recordaros que de las 150 especies conocidas, al menos 8 afectan al hombre. Todos conocéis que son virus que se integran en el ADN de las células y que van a provocar una infección latente de por vida. Son capaces de provocar hepatitis tanto desde la infección primaria como por la reactivación latente y también cuando se reinfectan con un nuevo virus, y esto es importante, en general la gravedad y la incidencia va a estar en función del estado inmunitario del paciente. Aquí están los principales virus herpes que pueden cursar con hepatitis. Todos ellos son endémicos, tienen una distribución mundial y se adquieren fundamentalmente por contacto con secreciones de pacientes infectados y, bueno, por secreciones respiratorias o otras secreciones. Vamos con el virus herpes 1 y 2. Sabéis que la seroprevalencia en infección en la edad adulta es prácticamente del 90%, 100%, y del virus herpes 2 algo más pequeña porque se transmite fundamentalmente por contacto sexual. Aunque la hepatitis es asintomática durante la primoinfección, si hiciéramos un análisis a los pacientes que tienen un herpes por primera vez, nos encontraríamos con que un porcentaje relativamente elevado tendrían elevación de las transaminasas. Por desgracia, y aunque la mayoría de los pacientes lo que van a tener es una hepatitis aguda, leve y autolimitada, algunos pacientes pueden hacer hepatitis fulminante. Sobre todo son de riesgo las embarazadas durante el tercer trimestre y los neonatos. También son de especial riesgo cuando un paciente se inmunodeprime, sobre todo los pacientes con trasplantes que pueden cursar con infección muy grave. El hallazgo de lesiones cutáneas características nos pueden orientar, pero no siempre van a estar presentes. Vamos un poco con el virus de la varicela zoster. La hepatitis en este grupo es una manifestación rara y la mayoría de los casos de hepatitis va a estar en relación con la primoinfección, es decir, en el curso de una varicela, y va a ser asintomática
y autolimitada. Es raro que nos encontremos con elevaciones por encima de 100 unidades por mililitro y esto se puede ver más o menos en alrededor del 3% y se va a resolver espontáneamente al mes. Son los pacientes con herpes zóster los que ocasionalmente pueden sufrir una hepatitis fulminante cuando están sometidos a un trasplante de órgano sólido o los que tienen sobre todo neoplasias hematológicas o son receptores de trasplantes hematopoyéticos. De nuevo, son las lesiones cutáneas típicas de varicela o el hallazgo de un herpes zóster el que nos tiene que poner sobre aviso. Dos palabras del virus de Epstein-Barr, que como sabéis es el agente de la mononucleosis infecciosa, pero también está involucrado en el desarrollo de linfomas, Burkitt, Hodgkin y otros tipos de linfoma, carcinoma nasofaringeo, la leucoplasia villosa oral en el infectado por el VIH y, bueno, como otros tantos microorganismos, se está también implicando en el desarrollo posterior de esclerosis múltiple. Todos sabéis que se adquiere habitualmente en la adolescencia o al comenzar la edad adulta, por eso se llama enfermedad del beso, y que se adquiere pues, por el contacto con secreciones estrechas y también por transfusión. La prevalencia es muy alta, una persona adulta es muy raro que no haya estado en contacto con el virus de Epstein-Barr y en la mayoría de los casos las infecciones suelen ser asintomáticas u oligosintomáticas. No tenemos tiempo y además no es el objeto de la charla, pero el hallazgo de las manifestaciones típicas de la enfermedad, como una amigdalitis con pseudomembranas, el desarrollo de adenopatías, suele acompañar a los casos sintomáticos de la enfermedad. Y hay que decir que dentro del gran espectro que puede provocar la infección por el virus de Epstein-Barr, la hepatitis puede ser un signo también prominente. De hecho, el 70 al 90% de los pacientes que presentan un síndrome mononucleósico por el virus de Epstein-Barr van a tener elevación de transaminasas, que suele ser moderada y transitoria, nunca se va a cronificar. Y de estos, pues menos del 50% tienen una elevación de las transaminasas entre 10 o 20 veces los valores de mortalidad. Es muy raro que haya una hepatitis grave en inmunocompetentes y los que sí suelen tener problemas son los pacientes con procesos linfoproliferativos. También sabéis que puede ser el desencadenante de una hepatitis autoinmune. En todo caso, dado la alta prevalencia, es muy difícil hablar de epidemiología en una infección tan extendida y latente. Lo que hay que hacer es pensar en la infección por virus de Epstein-Barr ante cualquier paciente, adolescente o adulto joven con un cuadro clínico típico de mononucleosis infecciosa y en el diagnóstico diferencial de cualquier proceso febril que curse con elevación de transaminasas. Citomegalovirus. Está presente en la orina, heces, saliva y en la leche materna de los pacientes infectados. La seroprevalencia puede llegar hasta el 100% de la población adulta a nivel mundial. Sabéis que es el agente causal de la enfermedad congénita por citomegalovirus en el recién nacido, que puede cursar con hepatitis granulomatosa persistente e hipertensión portal, entre otras. La infección perinatal suele ser asintomática, aunque en lactantes, prematuros puede ser causa de hepatitis, y en adultos, niños, adolescentes inmunocompetentes, la primoinfección suele cursar de forma asintomática, aunque todos creo que hemos vivido algún paciente con síndrome mononucleósico que cursa con hepatitis en nuestra experiencia. De hecho, las publicaciones de casos son aisladas y hay escasas series inmunocompetentes y sabemos que en un 10% de los pacientes que tienen un síndrome mononucleósico, pues
se puede producir una hepatitis por citomegalovirus y de estos van a requerir muy pocos ingresos. La clínica también es un poco diferente de la mononucleosis por Epstein-Barr, ya que no suele haber afectación faríngea y no suele haber adenopatías. En los pacientes inmunocompetentes, la hepatitis por citomegalovirus no se cronifica y, bueno, al igual que otros virus herpes, sí que puede ser fuente de futuras recidivas. He encontrado este artículo en el que estudian la incidencia de mononucleosis en pacientes inmunocompetentes con síndrome mononucleósico que requieren hospitalización y, bueno, la incidencia, como veis, es muy baja, de 9,5 a 19,5 casos por millón de altas. El 19,5 es en los últimos años. Se dice que está aumentando, pero aún así ya veis que la incidencia es muy alta. O sea, muy baja, perdón. De hecho, solo encuentran 25 pacientes ingresados en estos 14 años y en estos el contacto, la transmisión se debió a un contacto en el hogar con un niño infectado o en pacientes que viajaban o en hombres que tenían sexo con hombres, muy parecido a otras infecciones. De hecho, si uno busca en la PubMed, encuentra una revisión frecuente en el que se recogen 11 casos a lo largo de los años. Era de 2008, pero no hay mucho más escrito. Y en otra revisión, esta sí, del 2021, encuentran 26 descripciones en la literatura correspondientes a 44 casos aislados o en pequeñas series. Ya veis que no es muy frecuente. Lo que sí es frecuente es en los receptores de trasplante hepático, en la que la hepatitis es la expresión más común de la infección por citomegalovirus. En este trabajo, realizado en un hospital de Berlín, en el que estudian en un periodo de 12 años 1.146 trasplantes consecutivos, encuentran una incidencia total de hepatitis de 2,1% y era más frecuente, como era de esperar, en pacientes de receptor seronegativo, que en los seropositivos habían recibido un porcentaje de ellos también anticuerpos anti-OKT3 por rechazo previo resistente a esteroides. Y también se daban más en función de la compatibilidad HLA-DR y también los que estaban coinfectados con virus C tenían mayor riesgo. Hay una revisión muy reciente en el que dicen que en el inmunocompetente la hepatitis por citomegalovirus suele ser raro que sea severa y en el inmunodeprimido y en el especial en el trasplantado hepático provoca hepatitis severa. Ya me podéis perdonar, pero como voy muy deprisa, a veces se me traba un poco la lengua, Lo siento. Vamos con el herpes 6, que es el causante de la roseola o exantema súbito en los niños. Y de este, poco que decir, es una infección muy frecuente en los niños y que, curiosamente, provoca de forma puntual hepatitis fulminante en adultos inmunocompetentes y, bueno, si uno hace una búsqueda, encuentra algunos casos publicados. Sí que es una causa a tener en cuenta en los trasplantados de órgano sólido, sobre todo, ya que su reactivación provoca un 1% de los casos de hepatitis en el trasplantado. Para llevarse a casa, pues el mensaje es que la infección por el virus herpes simple debe incluirse en el diagnóstico diferencial de las hepatitis graves en pacientes con alteraciones cutáneo-mucosas características y también en los pacientes cuando no existe un diagnóstico etiológico. La primoinfección por el virus herpes simple en neonatos y en embarazadas y también
en el virus varicela zoster en pacientes hematológicos receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos puede causar una hepatitis fulminante sin lesiones cutáneas características. Y esto es importante porque estos virus tienen un tratamiento antiviral precoz que puede mejorar el pronóstico. El virus de la inmunodeficiencia humana también es una de las causas de hepatitis por virus no hepatotropos, por decirlo de alguna forma. No vamos a hablar de todos los millones de infectados y de todos los pacientes que se nos han muerto, simplemente recordar que sigue habiendo cientos de miles de infectados en Europa y que en España, en 2019, en el último informe que tenemos, hubo por lo menos 2.698 nuevos casos y que en la primoinfección la elevación de transaminasas, el síndrome retroviral agudo, cursa con hepatitis en un porcentaje que llega hasta el 21%, según se recoge en este artículo ya clásico. Hay un capítulo sobre el SARS coronavirus 2. Ya llevamos 6 millones de muertos, 441 millones de casos totales. Y si uno busca, se encuentra que la incidencia de daño hepático medido por elevación de transaminasas puede llegar hasta el 53%. Esto lo veíamos sobre todo en las primeras ondas. Y hay muy pocos casos de necropsia, pero parece que el virus en algunos casos puede producir daño hepático directo. También el virus de ébola puede cursar con hepatitis, sería por daño mediante la activación de los macrófagos a nivel hepático con su liberación de citoquinas, y también está descrito que el virus ébola tiene un efecto sobre los hepatocitos directo, un daño hepatocítico en los hepatocitos directo. Cursa, como se veis, en los casos sintomáticos graves con gran elevación de transaminasas, y esto se asocia a un peor pronóstico. En 2014 tuvimos la gran epidemia, se están produciendo nuevos brotes y rebrotes de ébola, sobre todo en la República de Congo, y bueno, el último en diciembre del 21, así que aunque no sea el signo primordial de hepatitis, sabéis que el virus ébola puede producir elevación de transaminasas y hepatitis. Ahora también una enfermedad que es muy parecida a la que provoca el virus ébola, la fiebre de Lassa, cursa también con hepatitis, y tenemos que estar alertas por la importación de casos. Se acaba de comunicar una familia en el Reino Unido que venía de Mali, y bueno, tristemente ya ha fallecido un paciente. No obstante, creo que hay un capítulo dedicado a las hepatitis en los viajeros, en la que supongo se comentará todo esto. Hay muchos otros agentes causantes de hepatitis. He puesto en esta diapositiva algunos de los que son frecuentes y que son endémicos. Y bueno, el que nos encontremos con una hepatitis provocada por estos virus es muy, muy ocasional y en el contexto de otras manifestaciones clínicas. Y pasamos al gran capítulo de los arbovirus. Los arbovirus son virus importantes en la transmisión de hepatitis. Estamos hablando de pulgas, piojos, mosquitos, garrapatas. Me gustaría explayarme en esto porque es mi campo fundamental de trabajo. Sabéis que es el filo más diverso del reino animal y fundamentalmente, aunque hay muchos tipos de artrópodos, nos vamos a centrar en las arbovirosis transmitidas por mosquitos y garrapatas. En la emergencia, el título hablaba también de detección de virus emergentes. Bueno, pues la emergencia de un arbovirus, una arbovirosis, está sujeta, como sabéis, a interacciones muy complejas.
no podemos hablar de ellas en 20-25 minutos, pero no me resisto a no decir dos palabras del cambio climático. La distribución de las enfermedades transmitidas por vectores se expande en el rango que lo hacen estos artrópodos y sabemos que el calentamiento tiene un alto impacto en este tipo de enfermedades, porque los artrópodos vectores están desprovistos de mecanismos termostáticos y el calentamiento, la elevación de 1 o 2 grados va a aumentar el porcentaje de supervivencia y reproducción. Y si a esto le asociamos un mundo globalizado de viajes, pues ya veis que es muy fácil que se expandan los artrópodos vectores. He hecho unas tablas en las que os recojo los principales virus transmitidos, en este caso por dípteros. Como se está grabando y lo vais a tener a vuestra disposición, ahí lo veréis con más detalle. Son un montón de virus. Y en esta tabla os he recogido los que considero más importantes. No podemos pasar un minuto en una charla dedicada a arbovirosis a no hablar de la fiebre amarilla, aunque no esté presente en nuestro medio. Supongo que os hablarán con un poco más de detalle en el capítulo dedicado a las hepatitis transmitidas por virus en el viajero, pero sí que es importante que os recuerde que hay una reemergencia, por ejemplo, en Brasil y específicamente en una zona turística como podían ser las cataratas de Iguazú, con numerosos casos. Y en este mapa, es el más reciente que he encontrado, ya veis que hay algunas zonas en África también en las que hay una epidemia actual y otras con casos puntuales y con mucho potencial epidémico. Así que hay que estar atentos al viajero. Y cómo no hablar también del dengue. El dengue es la arbovirosis más frecuente y de mayor distribución en el mundo, en áreas tropicales y subtropicales, en zonas templadas, en las que está Europa occidental. Se ha incrementado muchísimo en los últimos 50 años. Sabéis que hay por lo menos 390 millones de infecciones anuales, de las cuales 96 millones son casos sintomáticos y de estas hasta 500.000 casos son hemorrágicos con una mortalidad nada despreciable. Todo ello por la amplia y rápida expansión de sus vectores. A nosotros nos importa sobre todo el mosquito tigre y el hecho es que el hígado es el órgano que con mayor frecuencia se afecta en el dengue, provocando casos desde leves a fallo hepático severo. En estas series que he encontrado, ya veis que la elevación de transaminasa se da hasta en el 97% de los casos, no tenemos mucho tiempo para hablar, y que la elevación de hasta 10 veces los valores de transaminasas en el 15%. Lo mismo sucede en los niños. Y también me ha parecido interesante este artículo en el que evalúan todos los pacientes con fallo hepático por enfermedad infecciosa, excluyendo las provocadas por virus hepatotropos en Bombay, en la India, y nos encontramos con que el dengue es la segunda causa de fallo hepático en zonas endémicas de dengue. Bien, en España tenemos el Aedes albopictus. Sabéis que entró por primera vez, se detectó por primera vez en Sant Cugat del Vallès en agosto del 2004 en Cataluña, y este es el último mapa que hemos actualizado en mi servicio recientemente. También lo hemos encontrado en La Rioja, cuando se busca
se encuentran las cosas y ya está expandido y establecido por toda la cuenca mediterránea y Extremadura, Madrid. Así que en estas zonas hay riesgo, ¿no? Tenemos una población muy susceptible, con un vector competente y tenemos viajeros infectados. Uno de estos mosquitos se puede alimentarse en este viajero y posteriormente infectar a la población susceptible. Y de verdad, de todos los que estamos ahora mismo conectados, ante un paciente con fiebre, hepatitis, aunque tenga estas lesiones cutáneas que pueden ser características, ¿pensaríais en dengue? Ahí lo dejo. El hecho es que hay muchos millones de viajeros y el 60% de los viajeros viajan a zonas endémicas de dengue y pueden volver con dengue, y en España, en Europa, tenemos el mosquito tigre, que es un buen vector de dengue. Se acaba de publicar este artículo por un consorcio en el que los compañeros del Clinic están muy presentes. Lo lidera Dani Camprubi, del Hospital Clinic, y mirad. Bueno, el dengue es la segunda causa de fiebre en el viajero que retorna a Europa. Casos nada despreciables. 92 casos de dengue, 9 de chikungunya, alguno de Zika, entre otros. Y bueno, ¿qué ha pasado aquí en España con nuestro mosquito tigre? Pues que nos trajo el dengue, y el 9 de octubre salían una nota del Ministerio en el que se comunicaban los primeros casos de dengue. En total, por lo menos, han sido 6-7 los casos autóctonos que se han comunicado aquí en España. Pero vamos a dejar los mosquitos, ya vamos a terminar con las garrapatas, que algunos piensan que tienen más importancia que los mosquitos, por lo menos aquí en Europa. La lista de virus que transmiten las garrapatas también es muy amplia, de flavivirus, de ortomixovirus, de reovirus, de Bungiabilidae virus, y nos vamos a quedar por estar presente en nuestro medio y tener riesgo de sufrir brotes o una pequeña epidemia con el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Cuando yo me puse a trabajar con el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en 2009, se había descrito en 30 países. Es la rotavirosis transmitida por garrapatas de mayor distribución en el mundo. Ahí tenéis el mapa en aquella época. No solo se transmite por garrapatas, es la vía fundamental, las garrapatas, pero también se puede transmitir por el contacto con animales infectados virémicos. La viremia es muy corta, pero se dan casos, y también hay que tener mucho cuidado con las secreciones en el entorno sanitario, ya que los pacientes afectos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo pueden provocar brotes nosocomiales. Los vectores son las garrapatas y Yaloma. ¿Y qué pasaba aquí en España? Pues nosotros veíamos muchos pacientes picados por Yaloma, cada vez más, y nos decíamos, y bueno, si tenemos el vector, hay fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en los Balcanes, en Rusia, también en algunas zonas de África y de Asia. Aquí en España, ¿por qué no lo vemos? Pues nada, lo buscamos, nos dieron una beca del FIS y estaba en garrapatas, en Yaloma lusitanicum, un tipo de Yaloma que recogimos sobre ciervos
en Extremadura. Tenía unas secuencias similares a las de Mauritania y diferentes a las europeas. También lo describimos en Marruecos, en aves en las que les cogíamos las garrapatas, aves que cruzaban el estrecho, y vimos que era el mismo genotipo que el que tenían en Extremadura. Y cambiamos el mapa. Esta es la distribución de Yaloma marginatum y esta es la distribución de Yaloma lusitanicum, que parece que es el principal vector, por lo menos aquí en la península ibérica, de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Ya os cuento una historia. El 25 de agosto de 2016, un hombre transferido del Hospital Infanta Leonor de Vallecas al Hospital Gregorio Marañón por un trasplante hepático fallece por un fallo multiorgánico. 4 días más tarde, médicos del Infanta Leonor telefonearon a sus colegas del Gregorio Marañón y les cuentan que una enfermera que había estado en contacto con el paciente índice estaba desarrollando un cuadro similar. El 31 de agosto, a primera hora de la mañana, yo estaba de vacaciones y tengo una llamada de la doctora Patricia Muñoz, del Gregorio Marañón, y otra del doctor José Ramón Arribas, del Carlos III de la Paz, y me cuentan lo que ocurría, que era posible que ese paciente, decía la familia, hubiera sido picado por una garrapata en un pueblo de Ávila días antes de desarrollar el fallo multiorgánico. Yo le digo a José Ramón y a Patricia, hasta que no se demuestre lo contrario, esto es una fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Y, bueno, al día siguiente se notificaban los 2 primeros casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España. La elevación de transaminasas, una hepatitis franca, se da en prácticamente la mayoría de los pacientes que desarrollan este cuadro, que hay que decir que solo lo desarrollan alrededor de 1/4 parte de los pacientes que se ponen en contacto con el virus. Y además, esta elevación de transaminasas es uno de los signos de mal pronóstico. Aquí en España hicimos un pequeño estudio seroepidemiológico y no hemos encontrado anticuerpos en los pacientes. Parece que de momento el virus no está muy extendido y lo que sí parece es que tenemos un riesgo considerable. No es que sea muy alto, pero el 3% de los Yaloma lusitanicum están infectados por el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en nuestro medio. Hemos hecho también recientemente una publicación en la que hemos detallado todos estos aspectos y hemos hipotetizado del futuro por si alguien lo quiere leer. En total, actualmente hay, bueno, nos hemos ido, vamos para atrás. Actualmente hay recogidos 10 pacientes, uno retrospectivo. En este artículo revisábamos los 7 primeros, de ellos han fallecido 3, en total de los 10 han fallecido 3, todos ellos han sido producidos por picadura de garrapata, menos la enfermera que se contagió con el primer paciente, que felizmente está vivita, sana y trabajando. Y bueno, recordar, alguien lo ha dicho también en una de las ponencias, que lo que no se busca no se encuentra. Este es mi centro donde trabajo, vemos pacientes y luego en el laboratorio pues estudiamos las garrapatas, los mosquitos y todos los bichos que nos llegan y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, por la ponencia, la concreción y de toda la información que has dado durante los 20-25 minutos de la ponencia.